Hola a todos. Vamos a dar una pequeña interpretación microscópica al fenómeno de difusión en este tema. Bien, la clave del asunto es que consideramos que el movimiento al azar de las moléculas es el causante de la difusión y lo vamos a mostrar con un ejemplo. Imaginemos que tenemos un recipiente donde en un lado tenemos 120 partículas y en otro lado 40 partículas. Inicialmente tenemos aquí una pared, claro, no pueden pasar. Bien, lo que está claro, ambos están a la misma temperatura y vamos a considerar que la probabilidad con que golpean, la probabilidad de que una partícula de esas golpee un centímetro cuadrado de aquí, pues es la misma que si el centímetro cuadrado está aquí, que si el centímetro cuadrado está aquí. O sea, no hay ninguna pared preferente. Significa que todas las paredes van a ser golpeadas por las partículas de la igual manera. Igual manera esta pared, al principio habrá una pared aquí, pues va a ser golpeada de igual forma. Igual estas partículas de este lado y tener la misma probabilidad de golpear un centímetro cuadrado aquí estas que estas aquí. Bien, la idea es la siguiente. Cuando yo quite la pared, entonces las partículas que vayan a golpear en esta pared, como no habrá pared, pues lo que harán es pasar a la otra parte del depósito. Bien, la probabilidad que vamos a asignarle a esta, hemos dicho que por centímetro era una cantidad, la que sea. Pues supongamos que si sumamos todos los centímetros de esta pared que hay aquí, pues la probabilidad de que una molécula de este lado golpee esta pared es de un 20%, y la probabilidad de que esas partículas golpeen esta pared también es un 20%. Vamos a suponer que las dos tienen la misma probabilidad de que golpeen la pared, por un lado o por otro. El número 20%, me lo he inventado, da lo mismo, es elegir un número porque no va a cambiar en lo que queremos explicar. Bien, pues veamos qué pasa. Primero, de las 120 partículas, como la probabilidad es de un 20%, que golpeen la pared y por tanto la crucen, pues de las 120 por 0,2 tendremos 24 partículas, que sea el 20% de 120, 24 partículas que van a pasar de aquí a aquí. Por otro lado, de aquí a aquí habrán 8 partículas, porque 40 por 0,2, el 20%, 8 partículas. Luego, si 24 pasan hacia este lado y 8 pasan, el balance total serán que el flujo neto son 16, 24 menos 8. 16 partículas van a pasar al final en todo el proceso así. Bien, al cabo de un rato, pues una vez que se ha producido esto, que la situación después de haber hecho estos cambios es esta. Aquí hay 16 menos y aquí hay 16 más. Bueno, ahora volvemos a aplicar lo mismo, el mismo porcentaje. Podríamos analizar si cambia el porcentaje, por cambia la densidad, en fin, pero da lo mismo, porque el efecto va a ser el mismo. Entonces, el 20% de 104 son 21, el 20% de 56 son 11. ¿Cuál es la diferencia? 10. Con lo cual, al final, pasan 21 para allá, 11 hacia aquí, y el balance global es que han pasado 10 de aquí a aquí. Con lo cual, tenemos ahora el depósito de esta manera, 94 y 66, que ya son más parecidos que al principio. Podemos aplicar el mismo proceso, el 20% de estos son 19, el 20% de 66, son 13 que pasan aquí y 19 que pasan para allá. Bueno, este proceso lo podríamos llegar, como podéis ver, va disminuyendo 120, 104, 94 y estas van aumentando 40, 56, 66. Cuando llegásemos a tiempo infinito tendríamos 80 y 80. Y esto es lo que corresponde al proceso, digamos, y la única cosa que hemos considerado es que el movimiento es al azar, no hay un choque, ninguna pared, ninguna sección tiene unas características diferentes que la hacen más probables que choquen allí o no. Además, vamos a ver un vídeo que tenemos aquí pillado en Wikipedia. Veréis que aparece una línea roja, eso separa dos depósitos, vamos a esperar que aparezca. ¿Veis aquí? Dos depósitos. En este primer caso hay una sola molécula en este depósito y aquí nada. En este segundo hay más moléculas aquí y aquí nada. Y en este tercer caso hay muchísimas moléculas aquí y ahí también nada. Vemos que está vacío. Bien, las moléculas se mueven. Esta peliculita está bien porque nos muestra que no solo es un problema de azar, sino de cantidad de moléculas. En el caso de que haya una, como en fin, solo hay una, se mueve al azar. Tiene una probabilidad de que llegue allí, pero nunca llega.
¿eh? En cambio, aquí hay muchas más moléculas y aunque la probabilidad de cruzar esto es la misma, eh, claro, hay más moléculas y significa que a lo mejor algunas de ellas logran cruzar. Y aquí, cuanto hay más números, más partículas, la probabilidad de cruzar individualmente es la misma, pero al final el resultado es que hay más moléculas cruzando al otro lado. O sea que la difusión no solo es un problema de movimiento al azar, sino de un problema donde hay muchas partículas. Si no hubiese muchas partículas no podríamos observar el fenómeno de difusión. Bien, una pregunta que se puede hacer es ¿cuánto se han movido las moléculas en una dirección al cabo de un tiempo? Bueno, ya con lo que hemos visto antes, esta pregunta es un poco, no se puede responder, porque hemos visto que algunas se habrán movido, vamos a poner esto aquí, algunas se habrán movido casi nada, por ejemplo, en este caso corresponde a un sistema donde teníamos aquí la sustancia de difundirse, la hemos dejado que se difunda, y al cabo de, por ejemplo, de 3 horas, el aspecto que tenemos es este. Ya las moléculas se han ido hacia un lado y hacia otro. Aquí serían las curvas obtenidas de la segunda ley de Fick. Y, por ejemplo, esta de 3 horas, pues sería, por ejemplo, esta de rayitas verdes. Casi todas las moléculas están aún aquí, porque la concentración donde es mayor, en el centro, la mayoría de las moléculas no se han movido. Hay algunas que se han movido un poco más, y hay muy pocas que se han movido muy lejos. De hecho, la línea viene hasta aquí abajo, la concentración por aquí. Eso. Luego, no podemos hablar de una molécula en concreto si se ha movido mucho u otro. Ahora bien, sí sería importante a la hora de comparar diferentes sistemas saber cuál se ha difundido más o cuál se ha difundido menos. Tenemos que buscar una manera cuantitativa de poder comparar sistemas diferentes. Bueno, una primera opción sería calcular la medida aritmética del desplazamiento. Entonces, por ejemplo, imaginemos cuando estamos a las 3 horas, decimos, pararse moléculas, que se paren todas las moléculas. Entonces miramos y hacemos un recuento y vemos, hay una que está a 3 metros de distancia, otra que está a 2, otra que está a 1,99 y hacer una suma de todas las moléculas, pero habrían algunas que en vez de estar a 3 metros estaría a menos 3 metros, porque se habían ido en dirección contraria. Otra que estaría en menos 1,99. Pensar que aquí hay millones, porque lo hemos dicho que la difusión es un tema de muchas partículas. Pues bueno, aquí habrían millones de moléculas, unas yéndose en dirección positiva, otras en direcciones negativas. Si sumamos el desplazamiento de todas ellas, pues entre las positivas y las negativas, al final, como el sistema es simétrico, igual hay las mismas que se han ido hacia la derecha que hacia la izquierda. Entonces, lo más probable es que la suma de estos dé cero. Con lo cual, la media aritmética del desplazamiento es, que por otro lado es lógico, porque el sistema es simétrico. Entonces, han ido tanto unas hacia la derecha como hacia la izquierda. Luego, el sistema en sí, la parte más importante, está justo en el centro. Pero claro, a nosotros nos interesa poder comparar sistemas diferentes para saber si ha habido mayor o menor difusión. Bueno, entonces aquí aparece una magnitud muy importante que se llama la media cuadrática del desplazamiento, que por las siglas en inglés, porque se utiliza mucho root mean square displacement y XRMS, que es lo mismo. X es el desplazamiento de RMS. Bien, esta magnitud que muchas veces se nombra mal, porque a veces se le llama desplazamiento cuadrático medio, y no es eso, sería la raíz del desplazamiento cuadrático medio. El nombre es un lío lo de los nombres, sobre todo porque hay nombres tan largos que al final, como los nombres son tan largos, tratamos de resumirlos y al final los llamamos mal. El nombre más cortito para llamar sería media cuadrática del desplazamiento o RMS. Mucha gente decimos el RMS y ya está, porque sabemos de qué estamos hablando. Bueno, la fórmula que tiene es esta de aquí, sería, por eso veis, media cuadrática del desplazamiento, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, una media cuadrática. O root mean square displacement, root, raíz cuadrada, mean, la media, square, el cuadrado del desplazamiento. En inglés casi es en esta dirección. Bueno, entonces en este caso la fórmula es esta de aquí, lo mismo que esto, la raíz cuadrada esta lo que dice es media.
Entonces, vemos que al final lo que pasa es que como x lo elevamos al cuadrado, si hay uno de menos 3 aquí, un átomo que está, una molécula está a menos 3 elevado al cuadrado es 9, ha perdido el signo y entonces ya nunca va a salir cero. Bueno, pues mediante este procedimiento es una buena manera de medir, pero además, si, dado que en este caso, por ejemplo, que hemos mostrado, esto es una gaussiana, da la casualidad que haciendo operaciones obtenemos que en el caso de la gaussiana, el RMS es igual a la raíz de 2dt, que ya lo hemos visto anteriormente. Recordad que cuando vimos lo de la gaussiana vimos que estaba relacionado con la anchura esta, era el punto de inflexión, en la coordenada del punto de inflexión, y cuando la gaussiana está centrada en el cero, pues la anchura de la gaussiana. Bien, quiere decir que cuanto más tiempo tengamos, la anchura de la gaussiana va a ser mayor. Por ejemplo, y en efecto, veamos que aquí al de 1 hora es la roja, que es la de 2 horas un poquito más ancha, la de 3 horas más ancha, de 24 horas muchísimo más ancha. Esto nos va a ayudar para comparar diferentes sistemas. Además de estadística, se puede llegar a la conclusión que esto está relacionado con una desviación típica, en fin, da lo mismo lo que sea, pero la cuestión es que podemos decir que más o menos el 68% más o menos el 68% de las moléculas no han llegado a esa distancia, o sea, están si la distancia de RMS está aquí y aquí, pues aquí adentro, a estas distancias está el 68%, y solo más o menos el 32% han superado esta distancia, el 32% de las moléculas. Bueno, pues nos puede dar esta magnitud, nos puede ayudar a entender un poco, cuanto mayor sea el XRMS, pues más rápido se ha difundido la sustancia. Esta ecuación se llama la ecuación de Einstein-Smoluchowski y podemos calcularlo a 25 grados para esta presión y durante a un minuto para diferentes. Vamos a coger un gas modelo, un líquido modelo y un sólido modelo. En la tabla que os mostramos cuando dimos coeficientes de difusión, vimos que había una gran diferencia entre los coeficientes de difusión de un gas y de un líquido sólido. Pues entonces, dando para uno cualquiera de ellos, aproximadamente nos sale que el RMS en el gas son 3 centímetros, en el líquido 0,03 centímetros y en los sólidos un Armstrong. Vamos, los sólidos no se mueven casi nada. Y los líquidos, un minuto 0,03 centímetros es casi nada. Son menos de 3 milímetros, perdonad, son décimas de milímetro. Y aquí, para los gases, 3 centímetros también es muy poco. Realmente, por eso siempre decimos que la convección es la que hace que muchas veces en fase gas y en fase líquida sea la causante del transporte de materia. Pero la difusión sigue siendo importante en estas situaciones. Difusión en líquidos, porque claro, este movimiento al azar que hemos mostrado antes, que es correcto y es válido para cualquier tanto líquidos como en caso de gases, es la única cosa con la que tenemos que contar, el movimiento al azar. Se mueven al azar y podríamos considerar que hasta no ven el resto de las moléculas, como si fuese un gas ideal. Pero en los líquidos, Einstein, que fue el que trabajó y obtuvo una fórmula para describir el valor del coeficiente de difusión, el número de colisiones es mucho mayor. Y entonces las moléculas en su movimiento sufren como un proceso de fricción con las otras moléculas del medio. Y por tanto se ve frenado su movimiento por este continuo golpeo, que en los gases no es tan fuerte. Bien, entonces, primero, Einstein consideró que la difusión es un movimiento al azar, como hemos visto anteriormente, que la energía cinética promedio de una molécula es 3 medios de kT, la constante de Boltzmann, y que las moléculas se ven frenadas por la viscosidad del líquido. No vamos a pasar a hacer la deducción, aunque no es que sea terrible. Y llegando a esto, usando estas cosas, obtuvo esta ecuación donde el coeficiente de difusión es igual a la constante de Boltzmann por T, por la temperatura, dividido por el coeficiente de fricción. Esta ecuación se llama Einstein-Sutherland y es muy importante porque nos va a permitir determinar a veces el coeficiente de fricción a partir del coeficiente de difusión o al revés. Bien,
Además, Stokes, que estudió la fricción de sistemas de cuerpos esféricos en, en un disolvente, en un medio cualquiera, llegó a una fórmula que es muy utilizada, que es esta de aquí, que me determina cuál es el coeficiente de fricción, por ejemplo, de una esfera pequeña moviéndose por un líquido, como por ejemplo el agua. Bien, entonces la esfera esa podría ser una molécula, una proteína de forma esférica, o podría ser, ya veremos, un coloide de forma esférica, o a veces, aunque no sea muy esférico, se puede aproximar. Bien, entonces, pues el coeficiente de fricción de ese cuerpo moviéndose por un medio como el agua sería igual a 6pi por la viscosidad del medio, si fuese agua, la del agua, por el radio de esa esfera que se está moviendo. Bien, eso nos daría el coeficiente de fricción. Pues bueno, haciendo uso de esto y de esto, podemos determinar la ecuación de Einstein-Stokes que nos va a permitir determinar el coeficiente de difusión a partir de qué. Pues la constante de Boltzmann, la temperatura del medio, el radio de nuestra molécula que se está difundiendo y la viscosidad del medio, que puede ser, por ejemplo, el agua. Entonces, esta fórmula funciona bastante bien y nos permite, si no tenemos datos experimentales, determinar el coeficiente de difusión de esta manera. Bueno, después veremos algunas aplicaciones también de esta fórmula.